Continuamos este Día del Señor con la tercera parte de este valioso tema, uno semejante al Hijo del Hombre. Hemos visto dos partes importantes en relación a lo que Juan oyó. También hemos estado viendo lo que Juan vio y hemos descrito por último la visión en su totalidad, así como hemos visto los detalles de esa visión y hemos estado escudriñando también lo que la visión en su totalidad, que es verdaderamente muy interesante. Entonces vamos ahora pues a continuar viendo aspectos importantes acerca de esa visión y sobre todo ver lo que concierne a la visión en su totalidad. Lo último que estábamos estudiando es que su rostro, en el verso 16 del capítulo 1, acuérdense que esta porción es de los versos 9 hasta el 19. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y decíamos que la anterior imagen es la del sol cuando resplandece al mediodía y que se nos recuerda de la transfiguración cuando el rostro de Jesús resplandeció como el sol, que es lo que manifestó transitoriamente o se manifestó transitoriamente en el monte, que iba a ser permanente en los cielos. Ahora pues vamos a ver la visión en su totalidad otra vez. O sea, es importante que dejemos bien cimentada esta visión. Recuerden que ya se ha aclarado que de esta visión es de donde depende el giro que tiene todo el libro, es el meollo, el centro del libro de Apocalipsis. En otras palabras, ya estamos preparados para retomar una posición desde la cual podamos ver la visión en su totalidad. Y la interrogante es: ¿aumentaron en su mente las ideas relacionadas con la impresión general de la visión después de haber examinado las partes de esta? Y es lo que viene a nuestra mente en una forma interrogativa. Bueno, la primera vez que reflexionamos sobre los versículos 12 hasta el 16, la palabra clave que viene a la mente es la palabra de poder, la palabra de poder. Pero al continuar estudiando la visión, decidimos que debíamos ampliar esta idea. Esta idea es necesario ampliarla. Y el poder pues, que representan los símbolos tiene potencial tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo. Por ejemplo, tomemos por ejemplo las imágenes del versículo 16. Una espada puede castigar o puede proteger. Esa es una realidad. Usted, por ejemplo, tiene que entender que la espada es símbolo de cualquier tipo de arma que se use. Y el arma pues significa o castigo o significa protección. Y el sol puede quemar o también puede bendecir. Usted expóngase al sol en una forma sin control, le va a quemar. Pero usted reciba los rayos solares en determinadas horas, le va a bendecir, además de que el sol es necesario para el ciclo de vida. El sol le puede lastimar
o le puede sanar. ¿Ve? Entonces, fíjense que todos estos principios están en acorde a la palabra de Dios. Y nosotros vamos al Salmo 84, en el verso 11, dice de esta manera: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Noten, habla sol y escudo. Luego podemos pasar al libro de Malaquías, en el capítulo 4 y el verso 2. Dice de esta manera: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Noten sol con mayúscula, refiriéndose a una predicción mesiánica. ¿Ven? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Permítame volver a expresar el propósito de la visión. Jesús tiene el poder de conocer, pero también tiene el poder de actuar, según le dictaba el conocimiento obtenido. O sea que Jesús no se ha limitado a ser un espectador, uno que ve. O sea, ustedes se dan cuenta cuando hay un accidente hay un montón de mirones. No están haciendo nada. Simplemente están viendo la escena, que no es nada agradable, pero no están haciendo nada. Muy pocos están ayudando en esta situación. Pues el Señor Jesús, hermanos, tiene la condición o el poder de conocer, pero también de actuar según le dictaba el conocimiento obtenido. O sea, que Jesús tenía el poder de conocer es algo que se manifiesta claramente en la visión. Él estaba en medio de las iglesias, de modo que conocía lo que estaba ocurriendo a cada una de ellas. Y esto, por supuesto, que lo vamos a ver cuando entremos a ver los capítulos 2 y 3, donde está ese mensaje específico a las 7 iglesias que está dando el mensaje. Entonces, él estaba en medio de las iglesias, de manera pues que él conocía lo que estaba sucediendo. Sus ojos lo veían todo, que tenía el poder de actuar según le dictaba el conocimiento obtenido, o sea, el conocimiento específico. Es algo que se manifiesta con igual claridad. Estaba preparado pues para castigar, o sea, con sus pies y su espada, él estaba preparado para proteger a la iglesia con su poderosa diestra. Diestra es la mano derecha, ¿ven? Diestra es símbolo de poder, ¿ven? Entonces, ahora vamos a considerar la aplicación de la visión en los capítulos 2 y 3. En estos capítulos Jesús es presentado como el que conoce. Vayamos a leer al menos 3 versículos del capítulo 2. No es que estemos ya estudiando el mensaje dado a la iglesia en Éfeso, sino nada más estoy describiendo cómo es que él conoce. En los versos 2, 9 y 13 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Luego el verso 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás,
pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Entonces, Jesús, hermanos, es presentado como el que conoce, pero también es presentado como el que puede hacer algo. Como les digo, una cosa es, yo conozco, yo sé, y bueno, yo como una persona que declare a determinada situación o circunstancia, que diga, yo sé, yo conozco, pero y aparte de eso, ¿qué? El Señor Jesucristo no solo se quedaba en esa situación de conocer, sino de hacer algo respecto de lo que conoce. Y también lo vamos a ilustrar aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer una serie de versículos que ayudan a entender esta declaración. Miren el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Eso indica a hacer algo. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pasemos a los versos 10 y 11. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y miren aquí lo que incita a hacer: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y luego pasemos a los versos 16 y 17. Por tanto, noten, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Allí se está dando la acción y el hacer algo de parte de nuestro Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer, acción, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, la conclusión a la que hemos llegado es que el mensaje de la visión para los cristianos del siglo I era que el Señor estaba primero presto, segundo estaba dispuesto y en tercer lugar estaba facultado. Presto, dispuesto, facultado. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay una autoridad que es enviada por la autoridad superior en el gobierno a una misión, pero es enviado como un observador, no tiene poder de decisión, prácticamente es nada más un oidor. Pues hermanos, en el Señor, Él está presto, Él está dispuesto, pero también está facultado. O sea, tiene poder de hacer, tiene poder de aplicar bendición o castigo. ¿Ven? Entonces, tiene esos poderes para actuar por el bien de su pueblo, por supuesto. Y el mensaje para los cristianos del siglo XXI es, hermanos, que Él todavía sigue estando presto. Él todavía sigue estando dispuesto. Él todavía sigue estando facultado. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esto lo dice el Salmo 27, versículo 1. Esa es la realidad de nuestro Señor. Bueno, hemos visto tres aspectos muy importantes acerca de Juan en esta visión: lo que Juan vio, lo que Juan vio, y ahora, tomando en cuenta por supuesto el análisis de esta visión,
Y ahora vamos a ver la última parte, es lo que concierne a lo que Juan sintió. Lo que Juan sintió. ¿Cómo reaccionó Juan a la visión? Bueno, esto fue lo que dio a conocer. Miren lo que dice el verso 17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. No fue que Juan se postrara para adorar, hermanos. En el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 10, habla de que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, bueno, los 24 ancianos aquí se postraron delante del trono de Dios para adorarlo, adorar a Cristo Jesús. En el caso de Juan, en cambio, las palabras de Jesús le dijo, no temas, no temas. Son una señal de que fue el temor lo que causó que se desplomara. Entonces, no fue que Juan se postrara para adorar, hermanos, sino que vencido por el temor se desplomó a los pies de Jesús. Y Jesús tuvo que poner su mano sobre él y decirle, no temas. Imagínense qué hermoso si estas experiencias se continuaran dando. De que el Señor directamente ponga su mano sobre nuestra cabeza y del Señor, de Cristo Jesús, oigamos la expresión no temas. Pues hermanos, Juan había sido uno de los más íntimos amigos de Jesús. Cuando los discípulos se reclinaron para comer la última cena, sabemos perfectamente que él se recostó al lado del Maestro, dice la Escritura en Juan 13:23, que apoyándose sobre el pecho de Jesús, apoyándose sobre el pecho de Jesús. Entonces sabemos bien que había sido el discípulo al cual Jesús amaba, el discípulo al cual Jesús amaba. Entonces, a pesar de todo lo anterior, cuando vio a Jesús rodeado de toda su gloria, no fue precisamente que él en una forma simple, como cuando nosotros vemos a un amigo, dependiendo del impacto y del grado de acercamiento, vemos a un amigo y le decimos, bueno, qué bueno verte, mi amigo. Esa no fue la expresión de parte de Juan. Lo que exclamó, más bien al igual que otros que vislumbraron lo divino, es que cayó como si lo hubieran golpeado en la cabeza con un garrote. Cayó como si lo hubieran golpeado en la cabeza con un garrote. Y yo quiero que leamos una serie de versículos que describen esta situación ante la presencia divina. Vamos a ir desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Y empecemos con leer Isaías capítulo 6, el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pasemos ahora al libro de Ezequiel, con el cual la iglesia aquí está perfectamente familiarizada, porque pasamos un periodo de más de 4 años estudiando este libro de Ezequiel. En Ezequiel, en el capítulo 1, verso 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Más adelante, en Ezequiel capítulo 3, el verso
23, y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me posé. En el capítulo 43, el verso 3 de Ezequiel siempre, 43, verso 3, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Ahora pasemos al libro de Daniel. En el libro de Daniel, que también ya hemos estudiado, en el capítulo 8, verso 17, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Pasemos al verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Más adelante, Daniel capítulo 10, versos 8 al 10, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Bueno, ahora pasemos al Nuevo Testamento, en Mateo, en el capítulo 17, el verso 6. Noten esta sucesión que se venía dando ante la presencia divina. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no, verso 6, perdón. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. En Lucas, más adelante, en el capítulo 5 y el verso 8, también se nos da semejante descripción. Lucas 5, 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y la última cita en relación a esta descripción la tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 26 y el verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. He leído todas estas citas, hermanos, para entender perfectamente lo que es estar ante la presencia divina. Alguien ha llamado al libro de Apocalipsis la última palabra de Cristo. ¿Por qué la última palabra de Cristo? Porque se hace notar que la última palabra es la visión daniélica, la visión gloriosa, o sea, la visión del Hijo del Hombre. Lamentablemente, hoy en día la mayoría de las personas están enteradas del nacimiento del niño de Jesús. ¿Por qué digo lamentablemente? Estamos en el mes de octubre, ya el siguiente mes de noviembre comienzan a anunciar la llamada fiesta Navidad, empiezan a hacer propaganda en una forma enorme del nacimiento de Cristo Jesús. Es difícil no encontrar una gente en el mundo occidental que no conozca del nacimiento del niño Jesús, que nació en un pesebre, que creció para convertirse en un gran maestro y sanador. Muchos también han oído incluso
de aquel que murió en una cruz y fue levantado entre los muertos. Después de la fiesta de la Navidad viene la llamada Semana Santa y hacen recordatorio del sacrificio, de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente muy pocos están familiarizados con lo glorioso, con el glorioso ser, mejor dicho, que es Él y que la Escritura lo declara. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 15, sobre todo en la última parte de este versículo. Dice: la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La gente no le vive declarando así, no lo vive declarando como el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Lo recuerdan como aquel niño que nació en una forma pagana, en una forma acompañado de las drogas. Viene la Navidad, la Semana Santa, lo mismo, un paganismo idolátrico terrible. La palabra de Dios no permite esa situación. Miren lo que dice en Apocalipsis, vamos al capítulo 17, el verso 14. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Más adelantito, en el capítulo 19, verso 16, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que al acercarnos a la presencia de Dios es necesario evitar los extremos. ¿Por qué digo que es necesario evitar los extremos? Por un lado, si nos paraliza el temor, jamás podremos conocer la intimidad de los hijos cuando le llamamos Padre. Por otro lado, hermanos, si empleamos demasiada confianza, fíjense bien, si vemos al Señor Jesucristo con esa demasiada confianza, Señor tú eres, Señor tú acá, Señor tú esto, y llegamos a un grado de que tratamos al Señor con una confianza verdaderamente extrema, no conseguiremos mostrarle el respeto y reverencia que Él merece. Es la misma situación cuando yo a ustedes, hermanos o hermanas, jóvenes, de mediana edad o ancianos, yo, óigase bien, como siervo de Dios, les exhorto o les reprendo por una situación y me faltan el respeto y se enojan porque les corrijo, están en una situación totalmente errónea, porque no están viendo a un siervo de Dios, están viendo a uno como que les está causando mal cuando les está corrigiendo esta situación, cualquier situación que sea. Pues esta situación, hermanos, del Señor, de esta forma como lo tenemos que ver, es algo que debe ser permanente, hermanos, debe de ser completamente reverente, porque cuando perdemos esa reverencia hacia Él, hermanos, entonces estamos perdiendo esa identidad y estamos perdiendo esa dependencia que necesitamos tener de Él. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12 y el verso 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, noten, un reino inconmovible, miren lo que dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia. Por eso, hermanos, lo que la iglesia necesita hoy en día y por siempre
es volver a estar consciente de Cristo y de su gloria, hermanos. Tenemos que estar conscientes de lo que es el Señor Jesucristo. Tenemos que estar conscientes de lo que es su gloria. Así como desde Isaías, Ezequiel, los discípulos cuando los estaba instruyendo el mismo Juan, el Saulo de Tarso, cuando fue llamado y se dieron cuenta que estaban ante la presencia de Dios, ¿qué hicieron? Se postraban, se tiraban a sus pies. Hermanos, esa debe ser también nuestra actitud. Necesitamos verlo a nuestro Señor Jesucristo alto y sublime en su trono, como nos lo describe en Isaías. Isaías es ejemplo de esta situación, hermanos, de una forma verdaderamente muy ilustrativa a esta situación. En el capítulo 6 de Isaías, en el verso 1, dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vio al Señor, dice, sentado sobre un trono alto y sublime, o sea, le impresionaba enormemente. Hermanos, es peligrosa la ausencia de reverencia y de adoración en nuestros cultos hoy en día. Es totalmente peligrosa esa ausencia de reverencia y de adoración en nuestros cultos hoy en día. Nos hartamos de estar de pie, hermanos, en lugar de quebrantarnos y caer a sus pies, en lugar de estar en una posición de que realmente la grandeza, la sublimidad de nuestro Señor Jesucristo debe ser totalmente permanente. A algunos les incomoda la idea de un poderoso Señor que castiga la maldad. A algunos, muchos les incomoda ver a nuestro Señor Jesucristo como uno que está pendiente de castigar la maldad. Prefieren a aquel carpintero judío, a un Galileo pálido, al bondadoso pastor. No obstante, cuando la maldad viene a ellos, entra en su vida. Cuando el mundo se pone en contra suya, empiezan a clamar a Dios: Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame. Y la esperanza ven que se les escapa por la ventana. Entonces, usted necesita en tales circunstancias a alguien que conozca sus problemas y sus angustias. Y ese alguien que conoce sus problemas y sus angustias es nuestro Señor Jesucristo. Pero usted déle el honor a Él. Usted siempre póstrese ante Él. Usted siempre ríndase en adoración a Él. El Señor Jesucristo, hermanos, es alguien con el poder de hacer algo al respecto. Por eso aquí en Apocalipsis 19 al 20 dice que ese alguien que necesitamos es Jesús. El mensaje es para usted también, no solo para los cristianos del primer siglo. El mensaje es para nosotros actualmente, la iglesia de Quesaltepeque, la iglesia en todas partes de la nación y de las naciones del mundo. ¿Ve? Ese mensaje es precisamente para la iglesia universalmente hablando. Entonces quiero hablar ya a manera de concluir que es nuestra oración como resultado de este estudio que usted tenga una mayor apreciación por aquel que Daniel describió como un hijo de hombre. Ustedes recuerden cuando estudiamos estas porciones que Daniel lo trataba como el hijo del hombre, que les anunciaba. Cuando entremos a Apocalipsis vamos a ver todavía con más claridad lo que es el hijo del hombre. Pues ahora usted ha recibido esa enseñanza y es bueno, es primordial que usted haga uso de ese hijo del hombre. En el libro de Apocalipsis hay otras descripciones de Jesús.
se describe como el cordero, se describe como el lucero, en fin, hay varias descripciones que se hacen de nuestro Señor, pero ninguna es tan detallada como la del capítulo 1. Ninguna es tan detallada como la del capítulo 1, la cual muestra su grandiosidad, su magnificencia y su poder. La grandiosidad de nuestro Señor Jesucristo no tiene comparación. Por eso a mí, mire, cuando se quiere comparar el poder del Señor con el poder de Satanás, ni me agrada. El poder de Jesucristo no tiene ni comparación con el poder de Satanás en ninguna dimensión. Que tiene el poder de Satanás, sí lo tiene, pero el poder de Cristo Jesús, ni matemáticamente hablando, tenemos que ponerle una cifra. Hay un hombre llamado Juliano, espero que les impresione lo que voy a decir de él. Juliano, llamado el Apóstata, era un sobrino de Constantino, fue criado en el seno de una familia cristiana. Sin embargo, en su juventud, este Juliano renunció a su fe cristiana y abrazó el paganismo. El paganismo era la idolatría de aquellos tiempos, la idolatría, el culto al César, que ustedes ya bien lo entienden a esta altura. Y se propuso acabar con el cristianismo e hizo de este propósito la obra de su vida. Hizo de este propósito la obra de su vida. Hay personas, hermanos, que se meten entre ceja y ceja un propósito. Lamentablemente muchas veces son propósitos malévolos hasta que llegan a la conclusión. Qué bueno que las personas se metieran propósitos sanos, como el de seguir a Cristo, como el de reverenciar a Cristo, como el obedecer a Cristo. Pero este hombre no, se propuso acabar con el cristianismo e hizo de este propósito la obra de su vida. Y en el año 363 después de Cristo, durante su campaña contra Persia, un soldado de su ejército le preguntó a un soldado cristiano que estaba siendo objeto de burla. Noten la pregunta: ¿dónde está tu carpintero ahora? Y el cristiano le respondió: está haciendo un ataúd para tu emperador. Está haciendo un ataúd para tu emperador. Unos pocos meses después, Juliano recibía una mortal herida en combate. Cuando la muerte se acercaba, elevó sus ojos al cielo y clamó: «Oh Galileo, tú has vencido. Oh Galileo, tú has vencido». El mensaje pues es que nadie de nosotros aquí seamos como Juliano el Apóstata, que no espere hasta morir para reconocer el señorío de Jesús. Que usted, hermano, tiene que permanentemente inclinarse delante de Él. Que usted, que no lo ha hecho como un hijo o una hija de Dios, se incline delante de Él ahora, confiese hoy que Él es el Señor de su vida. Miren lo que dice en Mateo, en el capítulo 10, una declaración que muchos la conocemos. Dice: «A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos». Yo le digo pues, confiese que Él es el Señor de su vida y tome la determinación de vivir para Él todos los días de su vida. Esa debe ser, hermanos, nuestra determinación, el vivir para Él todos los días de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que este mensaje nos ayude verdaderamente a cimentarnos aún más.